La jornada 29 viene más complicada que nunca porque nos ha metido en una jornada íntegra de Conference League, así que es una jornada en la cual tenéis que prestar más atención que nunca a este vídeo para que analicemos juntos y busquemos las mejores sorpresas de esta jornada que parece ser bastante compleja. Bueno, así de forma sorpresiva nos ha metido una jornada intersemanal, no de Champions, no de Europa League, no de Copa del Rey, sino de Conference League, un torneo del cual sabemos muy poco y mucho menos de los equipos. Así que jornada que analizar muy al detalle todos los equipos, el torneo y ver dónde podemos encontrar las sorpresas. Jornada que en mi opinión me parece a priori muy complicada, vamos a ver luego qué podemos sacar. Y bueno, jornada que vamos a analizar como siempre en el Genio General, patrocinador oficial del canal, una administración de lotería totalmente legal, regulada, la número 14 de Sabadell, y en la cual podéis jugar a todos los juegos de los tres puestos del Estado, los que jugáis habitualmente, como la Privativa, el Euromillones, y también recordaros, como os digo siempre, si sois los primeros viendo este vídeo, que tenemos un número oficial de Navidad de Kinal Gurú, un número a la venta de forma exclusiva en el Genio Genial, al cual podéis acceder y adquirir en la página del Genio Genial, aquí en sección de Lotería de Empresas, introduciendo el código 1x2 para poder acceder a ese número, ya que, como os decía, solo se vende aquí en el Genio Genial. Una vez que metéis el código, podéis ir aquí a la sección de compra del boleto, que es el 29.420, y luego durante el proceso de compra elegir si preferís que el Genio Genial os lo guarde en custodia, os lo envíe en casa, lo que queráis. Os dejaré todos los detalles en la descripción del vídeo para que no os lo perdáis. Y también podéis acceder aquí en el Genio Genial a nuestra peña oficial, la peña oficial de Kinal Gurú. Una peña a la cual os animo a participar porque entre todos podemos elegir los pronósticos, ya que si no estáis de acuerdo en algún pronóstico, ya que nos basamos en los de este vídeo, los debatimos en nuestro canal, en nuestra comunidad de Telegram, y si hay consenso para aplicar algún cambio, pues lo aplicamos en la jugada de la peña. Así que os animo a ver este vídeo. Si estáis de acuerdo con mis pronósticos, uniros a la peña, y si queréis cambiar alguno, pues lo comentáis en Telegram, y si hay consenso, como os decía, pues lo cambiamos. Así que bueno, dicho esto, nos metemos ya con el análisis de la jornada número 29 que os comentaba de Conference League, que os voy a ampliar un poquito más para que lo tengáis más de cerca. Que bueno, es una jornada complicada porque, como os decía, son equipos de los cuales sabemos muy poco. Y yo creo que antes de ello, conviene un poco ver la perspectiva global del torneo. Primero, ¿quiénes son los favoritos para ganar el torneo? Los equipos más potentes y más fuertes. Y lo vamos a ver ahora mismo. Que mirar, según las cuotas, las casas de apuestas, cogiendo uno, por ejemplo, el máximo favorito, el número 1, es el Crystal Palace. Luego tenemos el Estrasburgo, Fiorentina, y luego en ese segundo escalón, Mainz, Shakhtar, Rayo Vallecano y AZ. Y luego los demás ya los veo en un escalón por debajo. Los peores del torneo, pues bueno, lo veis aquí que tenemos claramente a los equipos de Breidablik, el Scandija, el KUPS, el Drita y el Lincoln. Así que bueno, teniendo esta perspectiva global, vamos a ir analizando luego de otros partidos el valor de las plantillas para ver cuánto de potente es cada equipo, ya que veis que, por ejemplo, los favoritos coinciden por valor de plantillas. Tenemos a Crystal Palace, claramente el mejor equipo del torneo. Y luego, pues por aquí debajo tenemos a los que os comentaba que eran tan flojos, pues también con unos valores ínfimos, que son valores, pues por ejemplo, mirar, el Lincoln tiene 2 millones de euros de valor y el Crystal Palace tiene 500. Así que bueno, nos hace darnos una idea de la diferencia entre algunos equipos en este torneo. Así que bueno, empezando por el Shakhtar Rijeka, recordar el Shakhtar que era, bueno, un equipo interesante en el torneo. Vamos a recordar, mirad, el Shakhtar lo tenemos aquí como uno de los favoritos del torneo, y el Rijeka lo tenemos, pues bueno, en una zona medio-baja, que lo tenemos aquí con una cuota 67 a ganar el torneo. Luego, en cuanto a valor de plantillas, pues mira, el Shakhtar lo tenemos con uno de los equipos más potentes, el quinto más potente con un valor de 150 millones, y luego el Rijeka lo tenemos con un valor de 36 millones de euros, que es prácticamente unas 7 veces menos. Así que bueno, tenemos que el Shakhtar es mejor equipo para las casas de apuestas, tiene mucho más valor de plantilla. Sí que es cierto que no tiene la ventaja de jugar en casa, pero bueno, al final el Rijeka no juega en casa realmente tampoco, así que bueno, tiene ciertas ventajas el Shakhtar. Por cuotas, ya lo veis, cuota un 80 y pico por victoria del Shakhtar. Luego, vamos a ver lo que han hecho en el torneo. Hay que tener en cuenta también que algunos de estos equipos, no es el caso del Shakhtar, lo veremos luego, pero hay algunos cuyas ligas ya han terminado. Así que bueno, es interesante también a tener en cuenta. Como os decía, no es el caso del Shakhtar. Y bueno, vamos a ver un poco los resultados anteriores y cómo están situados ambos equipos en la clasificación, que yo creo que poco más podemos hacer con la información que tenemos. Que bueno, vemos que el Shakhtar es un equipo bastante potente en el torneo, es un equipo que solo ha perdido un partido, solo 5 goles encajados, 10 goles anotados. Esperando por el top 8, pero bueno, ya lo tiene bastante encarrilado. A ver, esta derrota contra quién vino, contra el Legia, que bueno, es un equipo de la zona, pues un equipo realmente potente. Y el Rijeka, pues bueno, lo tenemos con 2 victorias ante equipos, bueno, de la zona medio-baja, 2 empates entre rivales bastante flojos, y luego otra derrota frente a un rival que no conoce nadie, que es el Noah. Así que mala actuación del Rijeka en esta Conference League. Vamos a verlos en casa de visitante. Bueno, tenemos a el Shakhtar, como os decía, no juega en casa.
Solo ha jugado 2 partidos en estadio neutral y ha ganado uno y ha perdido otro frente a Legia, esa única derrota que ha tenido en el torneo. Y luego el Rijeka por fuera de casa lo tenemos pues bastante mal, lo tenemos que solo disputado 2 partidos y ha empatado frente al Lincoln, que es un equipo muy flojo, y perdió frente al Noah. Así que bueno, creo que es un pronóstico para que el Shakhtar lo gane. Yo creo, la verdad, creo que es un pronóstico donde el Shakhtar creo que tiene todo a su favor para ganarlo, es mejor equipo, mejor plantilla, un rival que no lo está haciendo bien en el torneo y creo que ambos, por lo visto hasta ahora en el torneo, creo que podemos tener cierta confianza en el Shakhtar. Bueno, me he dado cuenta que empezó por el Shakhtar, que es el número 2, así que volvemos al número 1, que es el AZ, el primer partido de esta jornada número 29, que es el AZ contra el Jagiellonian. Bueno, ya veis las cuotas, una cuota a unos 50 y pico por la victoria de la AZ, que es una cuota bastante baja. Juega en casa, además, y bueno, vamos a ver cómo tenemos de clasificación, que los tenemos en una zona bastante similar, bastante pareja, solo un punto más que tiene la Z. La Z ganó 3 partidos y el Jagiellonian 2, así que bueno, bastante parejo. Sí que es cierto que, bueno, si miramos un poco los resultados de la Z, ha ganado 3, que son los partidos que tenía que ganar, porque vemos que son rivales bastante flojos, y ha palmado frente al Crystal Palace, que como os decía era el mejor equipo del torneo. Y bueno, el AEK Larnaca, que fuera de casa al final no es un partido sencillo, lo está haciendo bien, el AEK Larnaca no ha perdido todavía desde el torneo. Así que bueno, cierta justificación en esas 2 derrotas de la Z. Luego el Jagiellonia lo tenemos que palmó frente al Rayo Vallecano. Recuerdo ver ese partido, me parece un equipo realmente flojo, el equipo polaco. Y bueno, se ha dejado puntos contra equipos flojos como el Skendija. Ha sufrido para ganar equipos muy flojos como el Hanran y el KOPS. Y luego sí que es cierto que les sacó un empate al Estrasburgo. Y bueno, vamos a ver cómo tenemos en cuanto a valor de plantilla. Mirad, tenemos al AZ como uno de los equipos más potentes del torneo, con un valor de plantilla de 145 millones de euros, y el Jagiellonia con un valor de 40 millones de euros, que es más o menos un tercio del valor de plantilla del AZ. Así que bueno, creo que aquí jugando en casa el AZ, recibiendo un rival a priori inferior, creo que es un partido para confiar en ellos. Si metemos sorpresas, yo metería el empate aquí, pero me parece poco probable. La verdad es que recordar esa cuota, unos 50 y pico de las casas, que es una cuota realmente baja. Así que, bueno, creo que parece que a priori sobre el papel el AZ puede tener cierta ventaja en este partido. Así que, bueno, yo me metería con el 1 también, al igual que el anterior del Shakhtar Rijeka. Y pasamos a ser el tercero entre el Slovan y el Haken. El Haken es uno de esos equipos cuya liga local ya ha terminado además hace bastante, ya terminó en noviembre. Así que el Haken viene sin ritmo competitivo, viene sin fichajes, sin algunos jugadores que algunos ya se le han ido, otros se están quedando para disputar este torneo. Pero bueno, me parece bastante importante destacar que la liga ya terminó hace más de un mes. Así que complicado porque están teniendo partidos cada 2 semanas y es complicado prepararse el torneo. Así que bueno, el Haken está en una situación bastante delicada en el torneo ahora mismo. Luego sí que es cierto que mirar las cuotas, que el Slovan tiene una cuota relativamente alta para jugar en casa, una cuota 2,20 más o menos por su victoria. Y eso es porque yo creo que sobre el papel es un partido bastante igualado. Lo tienen complicado clasificarse porque están los 2 con 3 puntos y la clasificación está con 7 puntos, 4 puntos por encima. El Haken sí que es cierto que no ha ganado todavía. Y la verdad, mira, por descartar algo, yo viendo el rendimiento del Haken hasta ahora en el torneo y viendo que lleva sin competir más de un mes, yo descartaría la victoria del Haken. La verdad, me parece complicado pensar en una sorpresa del Haken viendo el ritmo competitivo que tiene. Claro, el Slovan tampoco es un equipo para confiar mucho en ellos. Solo ha ganado un partido, que fue frente al Rayo Vallecano, además, curiosamente. Ese no lo pude ver. Y los demás los ha perdido todos. Y bueno, vamos a ver los rivales que tenemos: el Estrasburgo, rival potente. El AZ, rival potente. El KPS no es rival potente, es un rival muy flojo. Y el Skendija, que bueno, fuera de casa te lo puedo comprar, ¿vale? Así que partido complicado donde yo, como os decía, descarté la victoria del Haken. Vamos a ver el valor de los equipos. Mirad, tenemos al Haken con un valor de 20 millones de euros únicamente. Y luego tenemos al Slovan con un valor de 30 millones de euros. Así que bueno, tenemos valor de plantilla bastante similar. Sí que es cierto que el Slovan tiene un poco más de valor, pero bueno, bastante similar. Así que bueno, a mí este partido, quizá lo que más me huele es a empate. Sí que es cierto que podría salir por cualquier sitio, pero es que me parece demasiado importante que un equipo lleve más de un mes sin competir en Liga y que solo tenga partidos cada 2 semanas. Y además, mirar cómo le está afectando, que bueno, está teniendo rendimientos bastante flojos. Palmó contra el Zrinjski, un rival bastante flojo, y empató en casa con el AEK Larnaca. Así que, bueno, veis que le está afectando negativamente el hecho de no disputar ya la Liga doméstica. A ver, a mí me parece un partido de triple, que, la verdad, yo voy a dejar el empate. Y viendo que el Slovan es favorito y que yo creo que va a ser más apostado, quizás si quieres meter sorpresa, yo creo que el X2 tiene más sentido. Tiene más sentido porque yo creo que va a ser menos apostado. Y la verdad que sobre el papel,
Me parece casi igual de probable el 2 que el uno. Me parece casi igual de probable. Mirad, por dar un último repaso a las cuotas, tenemos que nos pagaban el local a 2,20 más o menos y el visitante a incluso por debajo de 3. Así que son cuotas que tampoco son muy desiguales, que nos dan bastantes opciones de ver una victoria visitante. Así que, bueno, yo dejaré el empate recordando que es partido de triple y recordándoos que si metiéramos un doble yo creo que va a pagar mejor el X2 y creo que tiene las mismas opciones de darse el 2 que el uno, en mi opinión. Después vamos al siguiente entre el Sigma y el Edge Poznan. Tenemos un partido realmente igualado. Veis que nos pagan prácticamente lo mismo cualquiera de estos resultados. Nos pagan prácticamente igual el uno, el X que el 2. Así que, bueno, complicado, complicado. Luego la clasificación tampoco nos dice nada porque los tenemos empatados a puntos con mismo balance. 2 victorias, un empate y 2 derrotas. Bueno, el Edge palmó con el Rayo y palmó con el Lincoln, que es un rival flojo. Y luego, pues bueno, ganó a rivales flojos también. Luego, el Sigma, pues bueno, ganó al CLG y ganó al NOA, rivales que tenía que ganar. Y luego palmó con el Lincoln también, otro rival bastante flojo. Y palmó con la Fiorentina, que es esperable, ¿no? Es esperable. A ver, partido complicado. Partido complicado porque, claro, no tenemos realmente nada que nos haga decantarnos por un equipo o por otro, a priori sobre el papel. Vamos a ver el valor de las plantillas. Tenemos el Sigma y el Ledge. Que mira, el Sigma lo tenemos aquí con un valor de 18 millones y medio de euros. Y luego el Edge Poznan sí que es cierto que tiene bastante más valor de plantilla, con más del doble, con casi 42 millones de euros. Así que bueno, partido igualado donde, recordar, los visitantes tienen más del doble de valor de plantilla, por lo tanto tiene mejor equipo. Tiene mejor equipo. Y yo teniendo en cuenta eso, que tiene mejor equipo, vamos a ver si los tenemos por aquí también, a ver las cuotas a cada uno. Mira, sí, nos pagan como más favorito el Edge que el Sigma en las casas de apuestas. Así que bueno, creo que esto nos da un poco una idea de que yo creo que el Edge es más favorito en este partido. Así que yo me metería con el X2, cubriendo también ese posible empate, porque al final ganar fuera de casa en Europa tampoco es fácil. Así que yo creo que el empate tenemos que cubrirlo. Pero bueno, yo creo que hay más opciones de darse el 2 por 1, por lo que os comentaba, a modo de resumen. Más del doble de barra de plantilla, más favorito por parte de las casas de apuestas para llegar más lejos en el torneo. Y bueno, yo creo que sobre el papel tiene mejor equipo. Así que metemos el X2 y pasamos al siguiente entre el Sparta de Praga y el Aberdeen. Bueno, un partido donde los locales son bastante favoritos, creo que no requiere mucho análisis, porque el Sparta Praga creo que es un equipo bastante más potente que el Aberdeen, que es uno de los rivales más flojos de este torneo. El Sparta Praga además lo tenemos haciendo un torneo bastante decente, con 10 puntos en 5 jornadas. Ha palmado con el Rijeka, pero bueno, sacó un empate frente a Rakow y luego ha ganado los partidos que tenía que ganar, yo creo, frente a rivales, yo creo que inferiores a ellos. Mira, para que os hagáis una idea, el Aberdeen yo lo pondría a un nivel bastante similar al Shamrock, más o menos. Quizás el Aberdeen un poquito más, pero bueno, y el Sparta le goleó 4-1. Sparta además solo ha encajado 3 goles en 5 partidos. Así que bueno, bastante superior el Sparta. Luego el Aberdeen lo tenemos que todavía no ha ganado en el torneo. Solo ha sacado 2 empates frente al Noa y el AEK Larnaca, dos rivales de nivel muy inferior. Y bueno, por ejemplo, el AEK de Grecia le goleó 6-0, el Shakhtar también le ganó, así que bueno, creo que es un partido bastante claro de pronóstico. Vamos a repasar por último el valor de las plantillas. Para cerrarlo, mirar, el Sparta Praga lo tenemos aquí con 77 millones de euros y el Aberdeen con unos 20. Pero bueno, más que la diferencia de plantilla y de valor, que tampoco es tanta, son poco más de 3 veces más, es sobre todo el rendimiento hasta ahora. Que el Sparta está rindiendo muy bien, es muy favorito por parte de las casas de apuestas, juega en casa. Creo que es un partido pronóstico bastante claro que meteremos también luego en el 18. Y así pasamos al siguiente entre el Dinamo de Kiev y el Noa. Bueno, creo que es un partido también donde creo que podemos confiar en el equipo local, sobre todo por lo flojo que es el Noa. Mira, vamos a ver la clasificación primero, antes de ver el valor de los equipos. Sí que es cierto que el Dinamo de Kiev está rindiendo realmente mal, solo lleva 3 puntos en 5 jornadas, que fue una goleada de Zrinski. Pero claro, es que tenemos que palmó con la Fiorentina, el Omonia no te lo compro, que palmó con el Omonia, con la Fiorentina sí. Luego el Samsunspor, que es un rival bueno, es Turquía, es un rival relativamente potente. Y luego el Crystal Palace, o sea que tenemos que el Dinamo de Kiev ha tenido malos resultados, pero tenemos rivales potentes del torneo como rivales, así que, bueno, medianamente justificado tenemos ese mal rendimiento del Dinamo de Kiev hasta ahora. Luego, el Noa, pues bueno, tenemos que ganó a Legia, ganó a Rijeka y luego, pues bueno, ha tenido rivales bastante, a priori, asequibles y tampoco ha puntuado tanto, ¿no? Llevó 8 puntos en 5 jornadas. Vamos a ver el valor de las plantillas, que tenemos al Noa con un valor de 13 millones de euros, que es un valor muy, muy, muy bajo. Es un equipo realmente flojo. Y luego tenemos al Dinamo de Kiev con un valor de casi 80 millones de euros. Así que tenemos como comparativa 13 millones de euros frente a 80 millones de euros. O sea, es un cambio bastante notable y notario de valor de plantillas.
Teniendo en cuenta que el Noah está rindiendo relativamente bien, yo creo que el empate te lo va a firmar. Yo descartaría la victoria del Noah en cualquier caso, pero creo que tenemos que meter el doble con el empate del Dinamo de Kiev. Al final, recordar que no nos lo pagan tan bajo la victoria del Dinamo de Kiev, lo cual indica que las casas no confían tanto en que ganen. Así que, bueno, vamos a meter el 1x porque además tampoco está rindiendo tan bien el Dinamo de Kiev hasta ahora. Recordad que solo has ganado un partido y ha perdido 4 en 5 jornadas. Así que yo me voy a meter con el 1x, dejando más opciones, en mi opinión, al 1. Yo creo que el 1 es lo más probable de darse. El siguiente sí que no requiere nada de análisis porque tenemos al mejor equipo del torneo, que es el Crystal Palace frente al KUPS, que si no es el peor de los peores, lleves la cuota 1,10 por su victoria, que es una cuota similar a la que tiene el Barcelona en casa frente a un rival, un Oviedo, por ejemplo, un Levante de turno, para que os hagáis una idea de la diferencia de valor entre ambos. Vais a ver también la verdad de plantillas. Crystal Palace claramente la mejor plantilla, el principal favorito gana el torneo. Y el KUPS lo tenemos aquí abajo del todo, como uno de los equipos con peor valor de plantilla, con 7 millones y medio de euros, que yo creo que pocos jugadores hay que Crystal Palace que tengan un valor inferior a este. Así que bueno, pronóstico muy claro, que podéis meter en todas las quinielas, en el IG 8, porque creo que es lo más claro que tenemos esta jornada, sin ninguna duda. El siguiente, el Sharrock contra el Hamrum de Spartans. Tenemos un partido donde nos ponen favorito a los locales, Vamos a ver cómo están rindiendo. Que bueno, a nivel de clasificación, pues los tenemos a los dos bastante abajo. Los tenemos a los dos, pues bueno, el Shamrock con solo un punto en 5 jornadas. Y el Hanron que solo ha ganado un partido, que fue frente al Lincoln, que es un rival bastante flojo también. También me preocupa esto del Hanron, que solo ha anotado 3 goles en 5 partidos y fueron todos en el mismo partido, en la victoria frente al Lincoln. En los otros 4 partidos no ha marcado gol. Así que datos preocupantes del Hanron, que, a ver, rivales, Shakhtar, que es de la zona alta, Sansuspor, zona alta también, yo diría medio alta. Lausanne no tanto. Lausanne es un rival bastante flojo. Y el Jagiellonia, pues bueno, rival medio potente. Luego el Shamrock, ¿qué rivales ha tenido? Breidablik, que es bastante flojo. El Shakhtar, que bueno, es potente, es interesante. El AEK, que es un buen rival, es un empate meritorio frente a la AEK fuera de casa. Luego, claro, Palmó en casa frente al Celje. Y luego el Esparta de Praga, que el Esparta de Praga sí que es de la zona media alta. Así que bueno, creo que no hay nada realmente que nos haga decantarnos por un equipo u otro. Más que las cuotas de las casas que nos ponen bastante favoritos a los locales, vamos a ver el valor de las plantillas. Tenemos el Shamrock y el Hamrum. Mirad, los tenemos prácticamente a la par, 5 millones de euros más o menos cada uno. Confirmados como dos de los peores equipos del torneo. Así que a mí este partido me parece una moneda al aire. La verdad, me parece un partido de triple perfectamente que yo voy a meter porque es que creo que se puede dar cualquiera de otros resultados. O sea, a pesar de que las casas los pongo favorito al Shamrock, ya veis, mismo valor de plantillas, rendimiento similar hasta ahora, ya están lejos de tener opciones de clasificarse. Es que me parece un partido muy complicado que puede ir por cualquier sitio. Si tienes que descartar algo, viendo las cuotas de las casas, yo creo que la gente va a apostar más a la victoria local. Entonces, teniendo presente que es un partido igualado, yo me metería con el X2. Si tuvierais que descartar algo, descartaría la victoria local porque yo creo que va a pagar mejor el X2 que el 1X. Así que nada, pasamos al siguiente entre el Mainz y el Sansuspor. Ya dos rivales interesantes de la zona medio alta. Mirad, al Mainz lo tenemos como uno de los equipos más potentes del torneo, con un valor de 150 millones de euros. Y el Sansuspor con 50 millones de euros. Pero bueno, teniendo en cuenta que el Mainz tiene el triple de valor de plantilla y juega en casa, es favorito. Y así nos lo dicen las casas apuestas con una cuota 1,50 y pico por su victoria. Vamos a ver cómo están rindiendo. Que bueno, tenemos a los dos en la zona alta, tenemos a los dos empatados a puntos, con datos muy similares, los dos con un balance de 3 victorias, un empate y una derrota. El Mainz palmó contra el Craiova de Rumanía, que bueno, no te lo compro, y empató con el Lech. Y luego el Sansuspor palmó con el AEK, que bueno, es esperable, el AEK es un rival que lo está haciendo bien en este torneo, y empató con el Breidablik, que no te lo compro tampoco. Luego, pues ganó a equipos de la zona baja, equipos que tenía que ganar. Y el Mainz, pues bueno, mirad, el Mainz, por ejemplo, ganó al Fiorentina, que es más meritorio, y luego los demás, pues los que tenía que ganar. Así que también me preocupa esto, mirar solo 5 goles en 5 jornadas. Vamos a ver cómo está el Mainz en la Bundesliga, por curiosidad, porque estoy hablando de memoria, pero bueno, me gustaría ver cómo lo está haciendo también en la Bundesliga, para ver cómo de potente está siendo este año. Pues mirar, colista. O sea, no está siendo una buena temporada el Mainz, la verdad, no está siendo una buena temporada. Y recordad esos 5 goles en 5 jornadas de Conference League. Creo que tiene el mismo problema también en la Bundesliga, que no está haciendo goles. Así que, a ver, es muy favorito por parte de las casas, tiene el triple de valor de plantilla y juega en casa, juega en Alemania. El 1 hay que meterlo. Pero no está haciendo buena temporada, se le está atascando los partidos a nivel ofensivo, el Sansuspor está rindiendo bien, el empate hay que meterlo. Así que yo voy a meterme con el 1X.
Y si quisierais meter más sorpresas, el 2. No lo descartéis, ¿eh? No lo descartéis. Pero bueno, al final jugar en casa, en Alemania, el triple dolor de plantilla, como os decía, creo que son argumentos suficientes para confiar al menos en que el Mainz puntúe. Siguiente, tenemos el Estrasburgo contra el Breidablik. Partido de pronóstico muy claro. Tenemos el Estrasburgo, mira, recordar, uno de los equipos más potentes del torneo, el tercero concretamente, empatado con el segundo más o menos, o sea, un nivel Fiorentina. Es decir, es un equipo que por nivel y por valor de plantilla debería estar en la final del torneo, si tenéis suerte con el calendario. Así que bueno, equipo muy potente en el torneo y el Breidablik. Mira, vais a ver aquí también el valor de plantilla, que hay que ir muy hacia abajo porque tiene el segundo peor equipo de todo el torneo con un valor de 3 millones de euros. 3 millones de euros. Hay pocos jugadores del Estrasburgo, incluso suplentes, que tengan un valor inferior a 3 millones de euros. Así que pronóstico muy claro, en mi opinión. Estrasburgo ya veis una cuota 1,20 por su victoria más o menos. Además está siendo el mejor equipo del torneo con 13 puntos en 5 jornadas, solo un empate frente al Jagiellonia. Así que, bueno, partido pronóstico muy claro porque va a ser Breidablik, solo ha ganado un partido que fue frente al Shamrock, que es un equipo realmente flojo. Así que, bueno, por ejemplo, tenemos algún partido de Breidablik frente a un rival potente. Pues bueno, el Shakhtar, Palmo 2-0 y no tenemos más. Partido de goleada muy claro, de los más claros de la jornada junto con el Crystal Palace. Partido para meter en quinielas en el 18 porque es que no creo que el Estrasburgo deje escapar ningún punto frente a este rival tan flojo que es de lo peor del torneo. A ver, el siguiente, el Celje contra el Shelbourne. Partido pronóstico bastante claro también, porque mirar las cuotas de las casas de apuestas, es una cuota 1,20 y pico por su victoria, que es una cuota muy baja, de lo más claro que tenemos en esta jornada. Vamos a ver por qué. Pues mirar, tenemos al Celje con un valor de plantilla de 12 millones de euros, que bueno, tampoco es un valor realmente muy alto, tampoco es un valor muy alto, pero bueno, tenemos al Shelbourne con un valor de 4 millones de euros, que al final son 3 veces menos, más o menos. Además, el Celje juega en casa y vamos a ver cómo lo están haciendo. Vamos a recordar si las ligas están jugándose. Mirad, otro dato a tener en cuenta importante, que el Shelbourne no está jugando liga doméstica. No juega liga doméstica desde el 1 de noviembre, o sea, lleva mes y medio donde solo está jugando cada semana más o menos en Conference League y además, mira los resultados. 3 derrotas sin hacer gol, malas sensaciones. Sí que es cierto que ha tenido aquel Crystal Palace y el AZ, pero bueno, también ha tenido el Drita y Palmo en casa. Así que, bueno, creo que es un pronóstico bastante claro. No más, no por el nivel del Celje, sino por el nivel del Shelbourne, que, bueno, ya no tiene opciones de clasificarse prácticamente. Veis lo lejos que está, solo ha sacado un punto. El único equipo del torneo que no ha hecho gol todavía, en 5 jornadas, 0 goles anotados. Y el Celje, pues bueno, no lo había hecho mal hasta ahora. Había ganado a la EK, había ganado al Shamrock, había ganado al Legia. Y bueno, luego palmó con el Signa y el Rijeka. Pero bueno, partido para confiar en los locales. Creo que es un partido pronóstico bastante claro para meter en el IG8 también, porque, como os decía, recordar el Shelbourne, que tiene las peores plantillas de la categoría del torneo. Lleva sin jugar para la Liga Doméstica desde el 1 de noviembre, sin ritmo competitivo. El único equipo que no ha hecho ningún gol en todo el torneo todavía. Celje juega en casa. Partido pronóstico bastante claro, mi opinión. Vamos al siguiente, entre el Zrinjski y el Rapid Viena. Nos ponen favoritos a los locales. Que bueno, creo que el hecho de jugar en Bosnia sí que le da cierta ventaja. No es fácil jugar en Bosnia. Porque mirad, vamos a ver si tenemos de Conference League. Por ejemplo, le ganó al Haken y goleó al Lincoln en casa. Así que bueno, vemos que es un rival medio interesante en Europa, jugando en casa, como suele habitual en este tipo de equipos. Luego, el Rapid de Viena lo tenemos que está en mala dinámica. Además, está muy mala dinámica. No gana desde el 2 de noviembre entre todas las competiciones. Mira también la mala dinámica a nivel doméstico en su liga. Así que, bueno, vamos teniendo más argumentos para apostar a favor del equipo local, ¿no? Vamos a ver cómo estemos en la clasificación. Que mirad, el Rapid ha sido hasta ahora claramente el peor equipo del torneo. Ha perdido todos los partidos. Es el equipo con más goles encajados. Si no estoy equivocado, sí, 13 goles encajados. El equipo con más goles encajados. Solo 2 anotados. Bueno, creo que hay argumentos suficientes para confiar en los locales. Vamos a repasar por último el valor de las plantillas. Mirad, tenemos al Zrinjski con un valor de unos 10 millones de euros y luego tenemos al Rapid de Viena. Vaya, pues mira, con 50 millones de euros. O sea, bastante sorprendente. Mirad el valor del Rapid, ¿eh? Son 50 millones de euros. Y mirad cómo está. O sea, el peor equipo de la Conference tiene la 10ª mejor plantilla del torneo. Nada, es bastante sorprendente este dato. A ver, esto me ha hecho un poco para atrás, porque hasta ahora, como os decía, todo nos apoya a argumentos a favor del equipo local. Pero claro, te encuentras esto. Te encuentras esto que es un equipo bastante interesante. O sea, ojo al Rapid. Ojo al Rapid. A ver, pensar que pueda reaccionar ganando en Bosnia me parece ya demasiado, ¿no? A ver, mirar la risa que tiene.
Lleva sin ganar desde noviembre, desde el 2 de noviembre, mes y medio sin ganar, contando también la liga doméstica. El peor equipo del torneo hasta ahora. Pero creo que ha estado infrarrindiendo, ¿no? A ver, son un valor de 50 millones de euros, no es un equipo para estar tan abajo. Pues me ha preocupado eso, la verdad, me ha preocupado. Tenía bastante claro meter el uno, lo tenía bastante claro y lo voy a meter, pero vamos a meter el empate para cubrir aquí porque ojo al Rapid y tener en cuenta que el 2, ojo al 2 aquí también, ¿eh? O sea, ojo a la sorpresa del Rapid Viena por simplemente el valor de plantilla, que es un equipo que puede despertar en cualquier momento. Así que ojo al Rapid de Viena. Venga, vamos a meterlo también, porque luego será si os lo puedo recordar y ponerme la medallita, porque ojo a esto, ¿eh? Ojo a esto, que no es un equipo para estar tan abajo en la Conference League y para estar ya desahuciado. Así que, bueno, ojo a este partido que puede ser la sorpresa de esta jornada, el Zrinjski contra el Rapid Viena. Siguiente, AEK contra el Uni Craiova. Bueno, nos tienen bastante favorito a la AEK, que es un equipo que lo está haciendo bastante bien. Al final, jugar en Grecia le da cierta ventaja. Es un equipo bastante interesante. Mira, lo tenemos en el cuarto puesto de la clasificación, bastante arriba, con un balance de tres victorias, un empate y una derrota. Derrota frente al Celje, que no te la compro, porque el Celje no es un equipo potente. Y empate frente al Sarro, que tampoco te lo compro porque el Sarro es un equipo muy flojo. Pero claro, luego ha goleado a la Verdín, ha ganado a la Fiorentina y ha ganado al Sansuspor. O sea, estos dos resultados, ojo a ellos, y luego coge y te empata con el Sarro y te palma con el Celje. Así que bueno, en casa, como lo tenemos, pues bueno, con un balance de una victoria y un empate. Así que bueno, bastante favorito por parte de las casas. Recordar que era una cuota 1,40 y pico por su victoria, que le dan bastantes opciones de ganar. Viene buena dinámica también, lo veis aquí. Viene varias victorias consecutivas, viene sin perder desde el 26 de octubre, frente al Olympiacos, además, que es un rival de lo más potente en Grecia. Y luego, pues bueno, el Uni Craiova lo tenemos en buena dinámica también a nivel doméstico. Vamos a ver cómo lo tenemos en la clasificación. El Uni Craiova, recordar que la ECA estaba bastante arriba y el Uni Craiova lo tenemos, bueno, metido en la siguiente ronda, metido en ese top 24, con un balance de 2 victorias, un empate y 2 derrotas. Solo 4 goles anotados en 5 partidos. Ojo a esto. Ha ganado el Mainz. Ojo a esto también. Y ganó el Rapid fuera de casa. Luego tenemos que palmó con el Rakow y palmó con el Sparta de Praga. Vamos a ver el valor de las plantillas, donde tenemos a la EK en la zona medio alta con un valor de 70 millones de euros, que bueno, no está nada mal. Y el Craiova con 25 millones de euros en la zona media, con un valor de 25. Así que bueno, tenemos que la EK tiene un valor de plantilla prácticamente del triple de la EK. Perdón, el AEK tiene un valor del triple del Uni Craiova, del equipo rumano. Así que bueno, ellos sumado las cuotas, creo que es un partido donde podemos confiar en el equipo local. Juega en casa, juega en Grecia, está rindiendo muy bien en la Conference League. El Craiova tampoco es un equipo realmente potente, interesante. Mucha mejor plantilla. Bueno, creo que podemos confiar en el equipo local, sin sorpresas. Y así pasamos al siguiente y al penúltimo. Entre Lausana y la Fiorentina. Partido donde nos pagan bastante alto a la Fiorentina, las casas de apuestas, frente al Lausanne suizo. Que bueno, veis el Lausanne que no atraviesa su mejor momento. Solo ha ganado 2 partidos de los últimos 10 a nivel doméstico, por lo mínimo los 2. Pero claro, mira la Fiorentina cómo está también. Mira la Fiorentina, vamos a ver cómo está en Liga, pero creo que está bastante bajo en Liga la Fiorentina también, si no estoy equivocado. Mira, vamos a ver la clasificación de la Fiorentina en la Serie A, que creo que está bastante abajo y de forma preocupante. Mirar, colista de la Serie A. Colista de la Serie A la Fiorentina, un equipo que, mirar, por valor de plantilla, debería estar tranquilamente mínimo en semifinales, y si no en la final, y no sería ninguna sorpresa que la Fiorentina ganara el torneo. Y está colista en la Serie A. Está colista en la Serie A. Y vamos a ver cómo está en el torneo, porque me preocupa el nivel de la Fiorentina. Por eso no se pagan tan alto, claro, jugando fuera de casa frente a un Lausanne suizo que tampoco es un equipo realmente potente. Bueno, la Conference League no está tan mal como la Serie A. Ha palmado con el Mainz, que bueno, te lo compro, me lo puedo esperar, jugar fuera de casa en Alemania. Y con el AEK, que está rindiendo bien. Bueno, son derrotas que te las puedes esperar. Luego ha ganado el Dinamo de Kiev, que no es un rival fácil, el Rapid y el Sigma, los 6 rivales que tenía que ganar. Luego Lausanne, a ver, ganó el Breidablik, equipo muy flojo. Ganó el Hamram, equipo muy flojo también. Empató con el Omonia, equipo flojo. Empató con el KPS, equipo flojo. Y palmó con el Lech. Es el rival más complicado que ha tenido la Lausanne hasta ahora. Y creo que eso lo tenemos que tomar como referencia porque el rendimiento de la Lausanne hasta ahora ha sido con rivales muy flojos. Vamos a ver cómo lo tenemos en cuanto a valor de plantilla. Mirad, lo tenemos con un valor de 27 millones de euros. Y recordar que la Fiorentina estaba con un valor de 280 millones de euros. Son 10 veces más del valor. Sí que es cierto que las plantillas no ganan partidos y los dos equipos tampoco. Y que juega fuera de casa, que no es fácil ganar fuera de casa en Europa, os lo digo siempre.
Yo creo que es partido de X2. Creo que es partido de X2. Mira, recordad las cuotas antes de irnos. Tenemos que nos pagan relativamente alto la victoria local. Y bueno, yo creo que es partido, como os decía, donde yo creo que lo más probable es la victoria de Fiorentina, porque creo que tiene bastante mejor plantilla suficiente para imponerse en un equipo tan flojo. Pero creo que el empate tenemos que meterlo por esa mala dinámica del equipo italiano y porque, bueno, no va a ser un partido fácil para ellos tampoco jugando fuera de casa. Y cerramos el primer 15 con el partido del Rayo Vallecano frente al Drita. Vais a ver aquí el valor de la plantilla del Drita, que es un equipo muy flojo. Mirad, 5 millones de euros, lo tenemos aquí 6,5, perdón. De lo peor del torneo, equipo realmente flojo. Creo que es un partido para que el Rayo gane confianza. Porque mirad, vais a ver aquí cómo está el Rayo en la Conference League. Que mira, vamos a ver acceder al partido. Y bueno, es un partido para que el Rayo, como os decía, coja confianza, gane, lo está haciendo relativamente bien en el torneo. El Drita sí que es cierto que tampoco lo está haciendo mal, pero bueno, creo que es un partido para que el Rayo lo gane. ¿Cómo es de fácil? Yo creo que con la portería cero, y creo que en el margen o de 2 o de la M, de 3 o más goles. Yo voy a dejar el 2-0 porque al final el Rayo tampoco está siendo un equipo tan ofensivo y tan goleador en la Conference League, así que yo voy a meterme con el 2-0. Y bueno, si no es que esta quiniela un poco cara, vamos a cerrar con el eje 8, con los pronósticos más claros a priori sobre el papel. Que bueno, empezando por abajo, creo que son el X2 de la Fiorentina, el AEK, el Estrasburgo claramente, el Crystal Palace claramente también, creo que el Sparta de Praga es bastante claro también. Y bueno, luego tenemos que meter algún doble, yo creo. Tenemos que meter, yo creo que, bueno, quizás el Celje también lo podríamos confiar en ellos. Luego descartaría la victoria del Noah también. Y bueno, luego lo demás es complicado. Tenemos 7 y nos faltaría uno. Venga, vamos a meter la victoria de la Z, que bueno, es un rival interesante a nivel europeo que puede hacer cosas buenas. Así que bueno, como os decía, sí que esta quiniela es relativamente cara, es cierto. Así que bueno, si queréis descartar algo, uniros a Telegram, lo comentamos. En la peña no creo que nos dé para jugar esta quiniela, así que habrá que hacer algún cambio. Así que nada, dejadme en comentarios qué cambiaréis vosotros y si estáis de acuerdo o desacuerdo conmigo. Y si no estáis de acuerdo, pues uniros al canal de Telegram, lo debatimos y si os parece bien, lo jugamos en la peña. Dicho esto, como siempre, una última cosa antes de irme, que es que le deis a like y os suscribáis si queréis estar al tanto de los próximos vídeos de las siguientes jornadas de la quiniela. Y si además queréis saber cuánto dinero podéis ganar aceptando en pleno al 15, no os perdáis este vídeo donde os comento los 5 premios más altos que se han repartido nunca en la historia de la quiniela.